Buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir a nuestro segundo ciclo de conferencias. Hoy quiero comenzar dando las gracias a Raquel Bartolomé Gutiérrez, que siempre se nos olvida. Y hoy lo primero que le voy a dar es la enhorabuena. Raquel ha sido recién elegida decana de la Facultad de Enfermería. Así que enhorabuena. Porque gente como tú hace mucha falta. Y luego, pues muchas gracias por querer ser parte de este segundo ciclo de conferencias. Gracias a Laura Avellaneda también, que es concejala del equipo de gobierno, que también ha venido esta tarde, a la que quiero agradecer que esté con nosotros. Y, por supuesto, gracias a los vecinos y a las vecinas que siempre estáis en nuestras conferencias, estas conferencias que son tan interesantes, que es nuestro segundo ciclo, que el primer ciclo nació en el Polígono San Antón. Virgilio, gracias por ser el creador de este segundo, del primer y segundo ciclo. Y, por supuesto, muchísimas gracias, Francisco, por estar esta tarde con nosotros, por salir de la facultad, por querer acercar tu conocimiento de una manera sencilla a los vecinos y a las vecinas de nuestros barrios. Así que agradecidísima que nos queráis estar acompañando en este interesante ciclo de conferencias de Hacemos Barrio, porque al hacer barrio hacemos más grande nuestra ciudad. Muchísimas gracias y os paso a Virgilio, que nos va a presentar a Francisco Escribano. Gracias. Bueno, yo como sanitario, Paco, estoy intrigadísimo de qué nos vas a decir en economía y salud, pero muy intrigado. Y yo creo que la mayoría de nosotros también. Bueno, les presento al ponente, Francisco Escribano Sotos. Nació en Villamalea en el 67, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Castilla-La Mancha, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales desde abril del 21, habiendo sido con anterioridad vicedecano de Relaciones Internacionales. En la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca ha sido secretario académico y vicedecano de Planes de Estudios. Su actividad docente se ha desarrollado en el ámbito de las finanzas, habiendo sido profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete y en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca en la Universidad de Castilla-La Mancha, en materias como inversión y financiación, dirección financiera, planificación financiera e instrumentos financieros vinculados al sector sociosanitario. Codirector del Grupo de Investigación Económica, Alimentación y Sociedad. Ha participado impartiendo conferencias en más de una decena de facultades y universidades internacionales, realizando estancias de investigación en la London School of Economics y en la Universidad Javeriana de Colombia. En su actividad investigadora cuenta con más de 170 publicaciones en revistas de alto impacto, así como libros y capítulos de libro especializadas en finanzas vinculadas al sector sociosanitario, siendo miembro del Consejo Editorial de Revistas Internacionales. Ha dirigido 9 tesis doctorales de carácter multidisciplinar dentro del programa de doctorado de investigación sociosanitaria y actividad física del que fue avalista para su creación. Es socio fundador de la spin-off Movie Fitness. El inglés no se me da muy allá, aunque estoy yendo a clase, cuidado. Y de las empresas IBS Consulting, ITS Enterprise. Miembro de la Plataforma para la Defensa de las Cajas Rurales Locales. Su bibliografía se recoge en diversas ediciones. No voy a decir el título porque está en inglés también. Miembro del Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca desde el año 2010. Paco, tu turno. Yo no puedo ser menos y tengo que empezar también con los agradecimientos. Agradecer en primer lugar a los organizadores de este segundo ciclo de conferencias de Hacemos Barrio y, por supuesto, al Ayuntamiento de Albacete, hoy mejor representado que nunca
en este segundo ciclo con 2 concejalas. Gracias, Ana, gracias, Laura, por acompañarnos hoy. A todas las asociaciones vecinales por colaborar en esta actividad, y estoy convencido que conforme vayan pasando los años la participación será muchísimo más relevante que la que estamos teniendo en estas 2 ediciones. Y por supuesto quiero agradecer a la decana de la Facultad de Enfermería, a nuestra gran amiga Raquel, por haberse animado a colaborar en este segundo ciclo y hacer que este segundo ciclo sea un poco más femenino que lo que fue el primero. Por tanto, gracias, Raquel, por ese compromiso. Y quiero terminar agradeciendo pues a esa persona que siempre está en la sombra para lograr que todo salga perfecto, es decir, que hoy estemos aquí, que todo funcione adecuadamente, que nos oigamos bien, y esa persona es Virgilio, que además es la que se puso en contacto conmigo para tratar de convencerme y de que participase en el mismo. Yo le dije que no era el mejor momento, es decir, ser decano implica que uno deja muchas tareas de investigación y de otras actividades para dedicarse a la gestión, sobre todo si uno quiere marcarse unos objetivos y lograrlos. Por tanto, lo que voy a hacer en la sesión de hoy es contar un poco lo que ha sido mi trayectoria hasta llegar aquí y dónde estamos en este momento dentro de nuestra investigación. Cuando se me propuso dar esta charla, pues lo primero que pensé es qué es lo que le puede interesar a la sociedad albaceteña de lo que hacemos en nuestro grupo de investigación de economía, alimentación y sociedad, y qué es lo que verdaderamente a mí me llevó a cambiar mis líneas de investigación hasta ese momento, vinculadas totalmente con aspectos financieros, a dedicarme a otras líneas más vinculadas a lo que es la economía de la salud y lo que es la economía social. Y sin duda alguna, lo que me llevó a cambiar drásticamente mis líneas de investigación fue primero razones de necesidad. Yo estaba de profesor en esta Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete y me mandaron a la Facultad de Ciencias Sociales solo. Es decir, el área de economía financiera en Cuenca era Francisco Escribano Soto. Con lo cual, si uno quiere sobrevivir, pues necesita reinventarse y hacer muchas más cosas de las que hasta ese momento había hecho cubierto por un paraguas de un catedrático que estaba por encima de ti y demás. Pues el cambiar el estar en Cuenca y cambiar esas líneas, pues al final se produce, como casi todo, por las personas a las cuales conoces y con las cuales empiezas a relacionarte. Y tuvimos la suerte de que nosotros aquí en Albacete teníamos un vecino que tenía un hermano que vivía en Cuenca. Y cuando nos trasladamos a Cuenca, pues teníamos que buscar casa y dijo, pues nada, ponte en contacto con mi hermano, que seguro que te va a ayudar a que encuentres esa casa. No solamente nos ayudó a encontrar la casa, sino que es que la encontramos en el mismo edificio en el cual vivía. Y esa persona, pues además era el decano de la Facultad de Enfermería de Cuenca. Con lo cual, pues comenzamos una relación que fue muy interesante porque conseguimos muchas cosas. Es decir, en Cuenca era una escuela de enfermería, por tanto las escuelas de enfermería no hacían prácticamente investigación, no tenían profesorado preparado para realizar esa investigación, y fue la colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales con la Facultad de Enfermería la que creó un máster de investigación, la que creó un programa de doctorado y la que ha permitido que todas las facultades de enfermería de esta universidad no es que tengan personas capacitadas para hacer investigación, sino que están realizando muy buena investigación con muchas publicaciones y siendo un referente a nivel nacional e internacional. Bueno, pues
Dicho todo eso de cómo se inicia este proceso, voy a tratar de explicar lo que estamos haciendo. Y entonces empezar por decir que la economía es una ciencia social y, por tanto, por mucho que haya gente que hable de otras cosas, al hablar de economía debemos de tratar de las personas, de cómo nos relacionamos las mismas, tenemos que hablar del papel que jugamos cada una de nosotros en las instituciones y todo lo que implica pues, en temas de medio ambiente, de sostenibilidad, de recursos, porque es la clave para poder mirar al futuro con una visión clara de lo que podemos conseguir. Sin embargo, ¿qué es lo que nos llega a través de los medios de comunicación? Pues cuando hablamos de economía, pues lo que nos llega normalmente es globalización, hablamos del mundo en general y hablamos del dinero, como si eso fuese lo más relevante al hablar de economía. Y empezamos a hablar de un montón de términos financieros en los que hablamos de mercados financieros, de variables macroeconómicas como tipo de interés, tipo de cambio, inflación, impuestos, paro, desempleo, renta fija, acciones. Hablamos de todo eso, nos llega todo eso como si tuviese vida propia, como si nadie estuviese detrás de esos mercados financieros, como si nadie estuviese detrás de lo que ocurre con la inflación, como si nadie estuviese detrás de qué ocurre con unos tipos de interés. Bueno, pues cuando hablamos de todo eso, en situaciones como la que estamos viviendo, pensamos que hay una relación directa, por ejemplo, entre tipo de interés y precios, que incrementando los tipos de interés vamos a conseguir bajar los precios y, por tanto, bajar la inflación. Eso es lo que los modelos económicos nos dicen. Pero hace pocos años lo que nos hablaban era justo lo contrario. Es decir, vamos a tener tipos de interés muy bajos, porque los tipos de interés muy bajos lo que hacen es que todo el mundo, como endeudarse no cuesta nada, pues todos vamos a innovar, vamos a generar proyectos de inversión y esos proyectos de inversión va a permitir que pongamos en marcha todas nuestras ideas para crear empresas y eso va a activar la economía y todo va a ir muchísimo mejor porque vamos a generar un montón de empleo. Y uno mira para atrás y mira ahora y dice, pues creo que aquí algo falla. Es decir, los tipos de interés bajos, ¿qué es lo que han conseguido durante todo este periodo? Los tipos de interés bajos lo que han conseguido es, básicamente, incentivarnos a que consumamos más. Eso es lo que ha hecho, es decir, tipos de interés bajos, todos hemos consumido, pero ahorrar no hemos ahorrado, e invertir hemos invertido lo justo. Por tanto, la situación de esos tipos de interés bajos el resultado no ha sido el que se esperaba. Pero ahora con la subida de tipos de interés, pues podríamos decir exactamente lo mismo. Es decir, la inflación sigue siendo alta y los resultados, pues quizás tampoco han sido los que de alguna manera todos creíamos. Entre otras cosas, porque cuando los tipos de interés estaban bajos, lo que hizo es que nos endeudásemos muchos. Para comprar, simplemente para consumir más, nos hemos endeudado. Y no solamente es que nos hayamos endeudado las personas y las familias, es que se han endeudado las empresas, se han endeudado los bancos, se han endeudado los estados y nos hemos encontrado con que los niveles de deuda eran relativamente altos y puede haber hecho que nos encontremos y empecemos a hablar de situaciones de crisis debido a la cantidad de renta fija que hay en los mercados. Pero cuando hablamos de crisis es algo con lo que, vamos, desde que casi yo empecé a estudiar en la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, va unido a la vida de todos nosotros. Parece que siempre estemos viviendo en crisis, en periodos de crisis. Son pocos años los que tenemos de estabilidad y los que tenemos de crecimiento. Todo lo demás es de crisis. Y si vemos lo que ha ocurrido desde el 2007 hasta ahora, pues parece que estemos viviendo en una crisis permanente. Bueno, pues esto es
lo que vivimos constantemente con los términos económicos. Pero es que resulta que además de todo eso, convivimos y queremos tener poder, algunos de una manera casi injustificada por el rol que jugaban en el pasado y quieren mantener esos roles también en el presente. Y nos encontramos con una guerra que no está lejos, es decir, esta sí que nos ha dado de cerca, en donde estamos viendo la gente que muere constantemente, donde vemos el papel que nos piden que juguemos los países de la Unión Europea, y todo eso pues nos hace replantearnos el papel que ocurre dentro de la economía. Ya no solamente vemos que tenemos que invertir, según la OTAN, en más armamentos para poder defendernos de posibles problemas ahora de Rusia, pero quién sabe dentro de poco el país que podrá tomar estas decisiones, porque el papel que están jugando determinados presidentes de gobiernos y de democracias que considerábamos consolidadas, pues nos hace que tengamos que dudar y replantearnos mucho las cosas. Ahí está el papel que está jugando Trump en Estados Unidos, el que jugó Bolsonaro en Brasil. Es decir, que estas situaciones hacen que nos replanteemos todo, pero nos replanteamos situaciones como la que nos ha hecho vivir la guerra en Ucrania, donde parte de la inflación de la que hablábamos antes, que íbamos a solventar incrementando los tipos de interés, nos hemos dado cuenta que no solventamos nada. ¿Por qué? Porque esta inflación no es una inflación de demanda. Esta inflación de la que estamos hablando es una inflación de que Ucrania era un gran productor de materias primas. Sobre todo se le consideraba nos daba el grano, el maíz, el trigo a toda Europa y a gran parte del mundo. Por tanto, cuando no lo hemos tenido, nos hemos encontrado que es que la demanda no es que haya caído. La demanda seguimos siendo los mismos y la oferta sí que ha caído considerablemente. Por tanto, eso es lo que está haciendo que los precios suban. Y pensar que subiendo los tipos de interés íbamos a solventar eso, como dicen los modelos económicos, subimos tipos de interés y automáticamente bajamos precios o bajamos tipos de interés e incrementamos la economía. Como si fuese algo tan sencillo como eso. Inflar el globo, esa viñeta representa claramente lo que ocurre con lo que es la economía, con nuestros pectorales, y conforme inflamos se va desinflando. Esa relación inversamente proporcional entre tipos de interés y precios o entre lo que es la inflación y la economía. Nos damos cuenta que esto no va así. Es decir, que lo importante muchas veces es que entendamos que en todo esto hay personas. Y en los medios de comunicación lo único que escuchamos es todo esto. Es decir, yo podría estar toda la ponencia de hoy hablando de estos temas y no hablar absolutamente nada de lo que en realidad he venido a hablar, porque esto es lo que escuchamos todos y cada uno de los días en los medios de comunicación. Y así volvemos a la casilla de salida. Y la casilla de salida nos lleva a que esos tipos de interés altos ha producido resultados que no se esperaban, porque nadie sabía en realidad lo que hay en los balances de los grandes bancos del mundo, ni siquiera en los grandes estados. Por tanto, nos ha estallado y nos encontramos con que el Silicon Valley Bank, que invierte en las empresas con mayor desarrollo tecnológico, pues resulta que quiebra y que hay que recuperarlo por el nivel de deuda que tenía. Pero lo mismo ocurre con el Credit Suisse. Y si esto siguiese, y con los niveles de deuda que tenemos en los estados, pues veríamos qué es lo que ocurre. Es decir, yo siempre he dicho que había una burbuja
de endeudamiento con la renta fija en la mayoría de los países. Sin duda alguna, ese tipo de interés alto ha hecho que todo esto salte, que todo el mundo se replantee que no podemos subir los tipos de interés lo que queramos, tratando de creer que esa subida de tipo de interés iba a hacer que esa inflación tan alta que teníamos cayese. Porque la inflación es una inflación de oferta que se resuelve muy poco con esa subida de tipos de interés, y porque la situación en la que están la mayoría de las instituciones, con todo ese periodo de tipos de interés bajos, que lo que incitaba era endeudarnos, es precisamente lo que ha ocurrido. Están muy endeudados todos. Y en la medida que ese nivel de deuda sale, pues nos encontramos con que el riesgo incrementa considerablemente. Y llegado a este punto es cuando, en una situación similar, ya os he dicho la casualidad que hace también que me replantee todo, la que me lleva a decir qué es la investigación que estoy realizando y hacia dónde quiero que la investigación que estoy realizando vaya. Y ahí es donde doy un giro radical y pienso que cualquier investigación, también las que hacemos en economía, se tienen que centrar en la persona. Y todo lo que vayamos a hacer tiene que partir de tratar de dar respuesta a las necesidades que todos y cada uno de nosotros tenemos como personas. Y además, yo ahí he dibujado una única persona, una mujer, pero lo que nos hace distintos, lo que hace distinto este planeta de muchos otros, es que tenemos vida. Tenemos vida que hace que tengamos seres vivos, que tengamos plantas, que disfrutemos de cómo el sol hace que crezcan esas plantas, que tengamos frutas, pero sobre todo hace que tengamos personas y que llevemos siglos conviviendo y haciendo que nuestra relación sea cada vez mejor y que esa relación sea la clave para pensar que el futuro puede ser mejor en base a las relaciones que nosotros sigamos cultivando día a día. Bueno, pues dicho eso, vamos a saber qué es lo que les interesa a las personas, porque a veces investigamos en cosas que creemos que son interesantes para nosotros como investigadores, pero no tenemos claro si de verdad en lo que estamos investigando es algo que le interese a nuestra sociedad. Bueno, pues en el año 2022, en noviembre del 2022, la Fundación de la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades publicó esta encuesta, por tanto, la encuesta más reciente que tenemos, sobre lo que pensábamos. Ellos la hicieron para saber qué pensaban sobre ciencia y tecnología. Pero claro, a mí me interesa no solamente centrarme en ese aspecto que es el que ellos marcan. Como veis, de la mitad para abajo, en la importancia de lo que nosotros estamos diciendo que es relevante para cada uno de nosotros. Y dejamos temas como el viaje y el turismo, el cine, el arte, la cultura, los deportes, la alimentación, y llegamos al quinto lugar, donde está la medicina y la salud. Y qué casualidad, justo por debajo de la medicina y la salud está la economía y la empresa. Las dos cosas que a mí me mueven en mi investigación. Y resulta que siguen siendo interesantes. En el 2010, cuando empecé a estudiar más a fondo en estos temas, pero en el 2023, cuando seguimos trabajando en los mismos. Y aquí aparecen de manera independiente. Lo que nosotros hacemos es unir esos dos temas relevantes, la economía y las empresas, con la medicina y la salud. Y eso es lo que nos mueve a seguir trabajando en nuestras líneas de investigación. Y para situarnos, pues lo primero que uno tiene que saber es dónde está. ¿Cuántos somos en el mundo?
¿Cuántos en Europa? ¿Cuántos en España? ¿Cuántos en Castilla-La Mancha? ¿Cuántos en Albacete? ¿O cuántos en Villamalea o Villatoya? No están por casualidad. Yo soy de Villamalea, mi mujer es de Villatoya y, por tanto, eso tiene un sentido. ¿Cuántos somos en el mundo? Es decir, ¿cuántas personas convivimos? Somos 8.000 millones de personas. ¿Cuántos somos en Europa? Pues ya somos bastante menos. No llegamos, somos 751 millones. Bajamos a España, somos 47, bajamos a Albacete y somos 2.058.000 en Castilla-La Mancha, 387.969 en Albacete, 4.000 en Villamalea y 106 en Villatoya. Con lo cual, claro, mirando esos datos, dices, pues, ¿qué es lo que yo puedo estudiar y qué puedo analizar simplemente por el número? Y además ese número nos va marcando dónde están las personas. Pero lo primero que tenemos que hacer, además de tener todas esas personas para saber lo relevante de lo que vamos a hacer, lo siguiente es saber qué diferenciar a las personas, porque no podemos hacer la investigación que se está haciendo en la India o en China o en Estados Unidos y tratar de copiar los modelos que están haciendo ellos pensando que nos van a llevar a los mismos resultados, porque si algo nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo es que cada uno de nosotros somos totalmente distintos en nuestros comportamientos, en la forma de entender la vida, en la forma de relacionarnos. Y por tanto no podemos esperar que lo que yo vaya a hacer aquí en Villatoya vaya a funcionar en Villamalea o vaya a funcionar en la provincia de Albacete. No. No, tengo que trabajarme a todas esas personas. Cualquier análisis que quiera hacer tiene que basarse en lo que todas y cada una de esas personas están pensando. Y por tanto tengo que ver cuántas personas son dependientes. Es decir, no es lo mismo una persona que tenga discapacidad que no tenga discapacidad. No es lo mismo un hombre que una mujer, no es lo mismo un niño que una persona mayor y, por tanto, todos esos aspectos que yo he puesto ahí y muchos más que podíamos incluir son claves a la hora de poder llevar a cabo cualquier investigación que queramos realizar. Si me centro en la provincia de Albacete, pues lo que vemos es que no paramos de caer. Es decir, cada vez somos menos en la provincia de Albacete. Y esto ocurre también, por ejemplo, en España, pero sin embargo la población mundial sigue creciendo. La población mundial sigue creciendo, concentrada en determinados continentes y en determinados países. Parece que eso es hasta el 2060. Los estudios sobre población parecen que a partir del 2060 empezamos a disminuir todos y que esos números de 10.000 millones de personas pues van a caer y lo que parece que dan esas cifras de previsiones es que en el 2100 seremos más o menos los que somos ahora. 8.000 millones de personas. Por tanto, tenemos que ver que esto que está ocurriendo con nosotros también es algo que va a ocurrir con una diferencia de años en el resto de países. Bueno, pues dicho todo esto, entramos en el concepto económico clave para todo lo que nosotros hacemos. El concepto económico a partir del cual desarrollamos todo es el estado del bienestar, una medida de resultados económicos que se basa en los 4 pilares que hemos planteado dentro de nuestro Estado, que son la educación, la sanidad, las pensiones y la autonomía personal y la dependencia.
Eso es lo que fundamenta el estado del bienestar, lo que fundamenta la situación en la cual nosotros nos encontramos y cómo nos percibimos y cómo nos comparamos con el resto de personas de nuestro entorno o de otros países. Pero por encima de esos 4 pilares está la clave, lo que hace diferente a cada uno de nosotros a la hora de entender qué es para nosotros relevante. Habrá algunos de nosotros que considere fundamental el medio ambiente. Habrá otros que consideren que lo más importante y el principio básico es que pueda tener una vivienda para poder independizarme y hacer mi vida. Habrá otros que consideren que lo relevante es la salud, la cultura, el ocio, la libertad. Bueno, eso es lo que nos hace a cada uno de nosotros diferente, lo que nos aporta y lo que cuando vayamos a medir el estado del bienestar es lo que nos va a dar esa medida. Para definir el estado del bienestar nada mejor que ir a la definición que nos da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice que el bienestar es la organización del Estado en la que se tiende a procurar una mejor redistribución de la renta y mayores prestaciones sociales para los más desfavorecidos. Eso es de lo que nos habla el diccionario, es decir, lo que todos deberíamos de entender como bienestar y la medida clave. Por tanto, daros cuenta, ahí ya introducimos redistribución de la renta y además hablamos de las mayores prestaciones sociales para aquellos más desfavorecidos. Algo que siempre me ha motivado por ser del pueblo del que soy. Pero después he cogido una frase de un autor inglés que se fue a vivir a Estados Unidos, que era judío, que defendía mucho al Estado israelí y que con el paso de los años cada vez lo fue defendiendo menos y que al final dentro de ese montón de libros que publicó yo he puesto esta frase donde el estado del bienestar entraña la protección de la mayoría débil frente a la minoría fuerte y privilegiada. Es decir, todo lo que de alguna manera vamos a trabajar, lo que trata es de hacer que se cumplan algunos de estos 4 elementos. El primero que he puesto, empiezo por abajo, es el de la esperanza de vida. Ese es un gran logro, ese es el mayor logro que puede tener una sociedad, el mayor logro que puede tener un Estado, el mayor logro del que podemos presumir los españoles. Porque la esperanza de vida de nuestro país es de las más altas del mundo. Estamos detrás de Japón y eso es un logro que hemos conseguido todos, porque para conseguir esa mayor esperanza de vida significa que hemos tenido que mejorar en nuestra sanidad, en nuestra higiene, en nuestra educación, en nuestra fortaleza mental, en un montón de aspectos que hacen que esa esperanza de vida sea superior a los 85 años, como tenemos en este momento. Pero también he puesto como elemento clave la felicidad. Qué difícil es medir la felicidad, pero qué pronto sabemos si somos felices o no somos felices. Y cómo a lo largo de la vida esas risas que teníamos como niños las vamos perdiendo porque en realidad vamos siendo menos felices. Porque por el camino nos hemos ido dejando a muchas personas que nos hacían felices, hemos ido renunciando a muchas cosas que nos hacían felices, hacer el payaso delante de la gente por el que dirán. Entonces, ese aspecto de la felicidad creo que es relevante para mantenerlo dentro del estado del bienestar. Y la felicidad, podríamos pensar que el dinero, la economía no la da. Con el paso del tiempo nos damos cuenta que es cierto que el dinero ayuda en muchos casos a que seamos felices,
pero la felicidad no la da el dinero. No creo que haya una persona más feliz que mi suegro cuando planta los tomates y coge el primer tomate. Eso sí que es felicidad, ver su cara, y no creo que eso se logre por mucho dinero que él tuviese. Por tanto, aunque juguemos a la lotería, yo soy de los que no juega, pero muchos jugamos pensando que ese dinero nos va a hacer más felices, y luego nos damos cuenta que ese 22 de diciembre lo que es el Día de la Salud, porque lo que queremos es tener todos salud, que es lo que de verdad nos permite ser felices. Y todo ese estado del bienestar lo que permite lograr son esos dos aspectos que he puesto arriba. Porque si algo nos diferencia también es que podamos compartir sueños e ilusiones. Y eso solamente se logra compartiendo, como estamos haciendo hoy, esta conferencia, este ciclo en el barrio, y pensar que todo eso lo podemos realizar y podemos hacer realidad nuestros sueños porque en parte tenemos cierta certeza de lo que va a ocurrir en el futuro. En mi caso, tengo claro que soy funcionario, voy a jubilarme, voy a tener una pensión, y eso hace que mire al futuro con una determinada garantía de lo que me puede dar el futuro. Y eso es importante que lo pongamos en valor y lo tengamos claro. Y ese es el punto de partida. Ese es el punto de partida de verdad de por qué me pongo a investigar en economía social y en economía de la salud. El tratar de ser más feliz, de lograr mejorar la esperanza de vida de todos y cuantos forman parte de la sociedad española, y todo con miras a que los sueños que cada uno de nosotros tengamos los podamos hacer realidad en el futuro. Y eso es lo que el grupo, la segunda vez que lo pongo, el grupo de investigación de economía, alimentación y sociedad trata de conseguir. Un grupo de investigación que es pequeño, es decir, para conseguir grandes resultados a veces no se necesitan equipos muy grandes, se necesitan equipos compuestos por gente con ganas de trabajar, con buenas personas y con gente que tenga la vista puesta en los problemas reales que nos preocupan a cada uno de nosotros. Somos un grupo de 8 personas, 3 mujeres y 5 hombres, que nos distribuimos en 2 facultades, la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, en la cual estuve unos años, y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete, con perfiles además muy distintos. Tenemos a una matemática, tenemos un ingeniero informático, tenemos una psicóloga, tenemos licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, por Economía, por Empresa, una graduada en Economía, graduados en Administración y Dirección de Empresas. Es decir, perfiles que creo que son los que hacen que todo esto sea relevante. Porque si hablase además de las tesis que he dirigido, pues todavía es muchísimo más distinto. Es decir, desde un cirujano a una médica de atención primaria, a una psicóloga, a parte de los del grupo de investigación a los cuales también les he dirigido la tesis, y que sin duda alguna todo eso es lo que hace, con la visión tan distinta que podemos tener por la formación que hemos recibido, lo que hace que este grupo sea muy distinto a otros grupos de investigación con los cuales nos encontramos en la universidad. Y eso nos lleva a trabajar en los dos grandes aspectos, el de economía social y el de economía de la salud. Y cuando hablamos de economía social, pues lo primero que nos tiene que preocupar son esos temas. ¿De qué vamos a investigar en economía social? Pues tenemos que hablar de inclusión social, de cómo podemos y debemos conseguir que no se nos vaya ninguna persona por el camino. Es decir, yo que vengo de un pueblo relativamente pequeño, lo primero que me enseñó mi padre, que era el cartero del pueblo, es que nunca tengas prisa, sobre todo con las personas que más te necesitan.
La persona que no sabe leer, te quedas y le lees la carta y dedicas el tiempo que le tengas que dedicar. Porque esa persona que igual no sabe leer, tiene un hijo que está formándose, que está estudiando fuera y le está escribiendo las cartas, y lo único que ella necesita es saber lo que su hijo está viviendo. Por tanto, inclusión social, equidad económica, desarrollo sostenible, estabilidad social deben de ser elementos clave que tengamos en nuestras líneas de investigación. Y todo eso yo lo llevo en mi ADN, porque yo vengo de Villamalea, que siempre se nos ha acusado de ser un pueblo rojo. Un pueblo rojo porque nos corre, como a todos, la sangre roja por las venas, pero lo que diferencia a Villamalea de otros pueblos no creo que sean las ideas políticas, porque después de eso en Villamalea ha gobernado todas las fuerzas políticas, desde el Partido Popular al Partido Socialista hasta Podemos con el Partido Popular, es decir, podemos mezclar todo lo que queramos. Pero lo que diferencia de verdad mi pueblo de otros es la lucha por lo que creen. La lucha por lo que creen, que se ha fundamentado en los aspectos que he puesto aquí abajo, en lo que es el emprendimiento social y lo que es el cooperativismo. Eso es lo que diferencia mi pueblo de otros. El que tengamos y sigamos teniendo, dentro de este sistema financiero tan complejo, el que sigamos teniendo una entidad financiera como es la Caja Rural de Villamalea. Eso es lo que hace que nos replanteemos muchas cosas y que haga que esta idea de economía social no es algo que se esté inventando ahora. No, la Caja Rural de Villamalea ya lleva más de 60 años viviendo. Y la cooperativa San Antonio Abad, sobre la que se realizó la primera tesis doctoral de una cooperativa en España, es la que hace que todo esto esté dentro de mi ADN, y desde que yo empecé a andar, empecé a entender todas estas cosas y lo vivía como si fuese algo natural, que cuando sales y te relacionas con otra gente es cuando percibes la grandeza de lo que has podido recibir por haber nacido en un pueblo como el que yo nací. Luego está el segundo elemento clave de lo que hacemos, la parte de economía de la salud, donde introducimos todo lo que consideramos importante que podemos aportar en un hospital, en un centro de salud, en una residencia de mayores o en cualquier servicio sociosanitario. Donde empezamos por lo que consideramos más clave, es decir, cuando hablas de economía, lo importante es el dinero que dedicas a las cosas. Y por tanto, cuando hablas de economía, lo más importante es la inversión en prevención, porque ahí, cuando inviertes en prevenir, es cuando menos dinero tienes que dedicar. Si pensamos en qué es lo que más ha mejorado la salud de la que disponemos en este momento, nos daremos cuenta que es lo más barato que hemos hecho. Es decir, lo que más mejora la salud de todos y cada uno de nosotros es la higiene. Y la higiene cuesta muy poco. Y la higiene es la que ha cambiado radicalmente la salud de los pueblos. Ha sido y será. Por tanto, esa idea de invertir en prevención, invertir en actividad física, en deporte, es clave para poder mejorar nuestra percepción de lo que queremos hacer en salud. El siguiente elemento es el de la accesibilidad a los servicios de salud. Qué bonito es poder bajar de casa y tener el centro de salud no llega 25 pasos, como puede ser en mi caso. Y además, unos centros de salud universal, con un coste reducido y con una calidad del servicio excelente. Es decir, nadie pone en duda a que tenemos a los mejores médicos que se pueden tener, a que tenemos a las mejores enfermeras que se pueden tener. Creo que nadie pone en duda que
tenemos a las mejores psicólogas, que tenemos mucho camino recorrido. Pero nos queda mucho por recorrer. Es decir, porque cuando yo hablaba con mi abuela y hablaba de estos temas de la accesibilidad a la salud, ella me hablaba de las igualas y de lo que suponía una iguala y de lo que suponía no pagar la iguala y lo que hacían esas familias que no podían pagar la iguala. Por tanto, no se nos debe de ir de la memoria todo eso, que no hace tantísimo tiempo. Es decir, igualas en Villamalea se pagaban en el año 60 y por tanto del año 60 aquí no hemos cambiado tanto, ¿eh? Y las cosas pueden cambiar mucho más rápido de lo que nos creemos. Esa situación de la guerra debería de hacernos repensar muy mucho lo que ocurre. Pero también trabajamos en todo lo que va vinculado a innovación tecnológica. Innovación tecnológica no significa poner un nuevo aparato de tax que permita... No, innovación tecnológica es todo, desde el medicamento, desde nuevos modelos de gestión dentro del hospital. Eso es innovación tecnológica. Y esa innovación tecnológica también va vinculado a los servicios sociales, donde se ha desarrollado mucho, pero también se tiene que desarrollar mucho, porque nosotros no somos, aquí está Manuel, donde hemos sufrido y hemos pasado mucho tiempo juntos en una residencia de mayores, y lo que no queremos posiblemente para nosotros es que tengamos que estar en una residencia de mayores en las condiciones en las que hemos tenido a nuestros padres en la misma. Por tanto, precisamos de esa innovación tecnológica para cambiar también muchos de los servicios que estamos ofertando. Trabajar también para la reducción de las desigualdades en salud. Hay películas claramente del futuro donde nos hablan de lo que puede ser estas desigualdades. Y nada peor en un país como el nuestro, que podamos tener esas desigualdades. Y luego, la clave de todo lo que estamos haciendo, que es la gestión eficiente de los recursos. Porque, sin duda alguna, estamos hablando de economía, estamos hablando de recursos escasos y estamos hablando de que el elemento clave está en una gestión eficiente de los mismos. Y por tanto, para hacer una gestión eficiente de los mismos, pues lo primero que tenemos que hacer es aspectos como este. Y entonces, muchas de la formación que nosotros realizamos dentro de ese máster de investigación sociosanitaria, pero también la primera tesis doctoral que realicé, iba vinculada a este tema, al tema de la evaluación económica. Es clave evaluar. No podemos tomar decisiones sin evaluar. Un gestor no puede tomar decisiones por lo que él cree, por lo que le dicta su corazón o lo que le dicta su cabeza en un momento determinado. No, tengo que tener información, tengo que tener los elementos claves que me permitan tomar la mejor decisión. Y para eso tenemos que evaluar. Y una vez que hemos evaluado, podemos seguir tomando decisiones, podemos priorizar, porque ¿qué es más relevante a la hora de dedicar los recursos? ¿Es más importante dedicarlos a la salud, a la educación, o es más importante lo que nos está diciendo la OTAN, que dediquemos un porcentaje de nuestro PIB a armamento? Bueno, pues todo eso que a nivel global se ve, un gerente de hospital lo tiene que hacer constantemente. Tiene un presupuesto, tiene que repartir ese presupuesto y tiene que priorizar qué es lo que se puede o lo que no se puede hacer en determinados momentos con ese presupuesto. Y para todo esto, nada mejor que tener esa información que le ayude a tomar decisiones. Por tanto, todo el tiempo que dediquemos a evaluar será tiempo que nos permita hacer mejor las cosas en el futuro. Y para poder evaluar, pues tenemos que determinar costes, tenemos que determinar resultados, tenemos que determinar resultados que unos serán resultados clínicos. He conseguido mejorar la tensión arterial tanto, he conseguido reducir tantos miligramos de... Pero luego habrá resultados que sean sociales y habrá otros resultados
que sean meramente económicos. Pero todo eso lo tengo que medir y lo tengo que poner en una balanza. Y podemos hablar de otros temas que casi nunca se hablan. Es decir, hoy ustedes están teniendo un coste de oportunidad. Han decidido venir a escucharme y yo podía ser un soso, podía estar contando aquí lo que a mí me pareciese que es relevante, pero que de ninguna manera estuviese conectando con lo que esperaban de esta charla. Tienen un coste de oportunidad. Cualquier cosa que hacemos en la vida tiene un coste de oportunidad. Y eso, para un decisor, también. Cuando decide dedicar unos recursos a una cosa frente a otra, estamos teniendo un coste de oportunidad. Y luego tenemos costes indirectos que normalmente no consideramos. Venimos aquí y nos hemos dejado a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, por estar aquí. Y eso también son costes indirectos de lo que puede suponer cuando hoy ha sido aquí, pero podemos estar yendo días a tener un tratamiento del cáncer y una persona que está dejando su trabajo, que nos está acompañando, que está poniendo su coche. Todo eso tenemos que considerarlo. Y normalmente en los análisis solamente consideramos costes directos. Bueno, pues esa evaluación económica, yo no, ni nadie que realice evaluación económica lo que quiere es que sea una herramienta para tomar decisiones como tal, ni muchísimo menos. Quien más sabe de salud son los profesionales de la salud. Por tanto, el economista de la salud lo único que hace es poner una herramienta en manos de quien tiene que tomar las decisiones. Yo desde que empecé a trabajar en esto sé mucho más de salud de lo que sabía al principio, pero fui capaz de sacar todos esos trabajos, esas investigaciones, esas tesis, porque lo que hacía era sentarme horas y horas y horas a hablar con mis doctorandos para que me contasen qué era lo que querían hacer y para que entendiese perfectamente qué era lo que teníamos que tratar de lograr. Y esa es la clave. La evaluación económica no es más que una herramienta para ayudar en la toma de decisiones informadas. Y, por tanto, cómo invertir los recursos escasos de los que tenemos para lograr los mejores resultados posibles. Y toda esta evaluación económica, cuando la quiero poner en marcha, ¿cómo lo hago dentro de un hospital? ¿Cómo lo hago dentro de una residencia de mayores? Pues lo que me tengo que replantear es lo siguiente. ¿Sigo haciéndolo igual que siempre? ¿Sigo utilizando los mismos modelos de gestión que se estaban haciendo o que se estaban utilizando hasta ahora? ¿O me replanteo que las cosas se pueden hacer de otra manera distinta? Si seguimos haciendo las cosas igual que siempre, esperar obtener resultados distintos, no sé yo si es la mejor opción. Por tanto, lo que tenemos que cambiar también son los modelos de gestión. Yo siempre le digo a nuestros estudiantes que hay que ser críticos. Hay que ser críticos desde el primer día cuando estás en clase. Cuando yo te doy la primera clase, dime qué es lo que te ha parecido bien, dime qué es lo que te ha parecido mal, dime en qué podemos mejorar para que día a día él y yo estemos creciendo en las 15 semanas que vamos a compartir. Y esa es la manera de trabajar en cualquier modelo de gestión. Los modelos de gestión que yo trato de trasladar son modelos de gestión que se basan ¿en qué? Pues el primero se tiene que basar en la calidad. Si estamos hablando de salud, no podemos hablar de que podemos dar la mitad de la salud. No, no. La calidad que tenemos que dar es la mejor, siempre. Tenemos que ser y proponer modelos que se basen en las personas. La persona sigue siendo el referente en el cual tiene que circular. Una persona tiene que estar contenta en su trabajo si queremos que dé lo máximo de él. Si no, es difícil que consigamos los mejores resultados del mismo. Y el tercer elemento clave, y a este sí que he dedicado muchas horas dentro de los hospitales, está en la gestión de procesos, donde el proceso gire alrededor de la persona.
y que no pensemos que es que a mí me han explicado contabilidad de costes y la contabilidad de costes es esta, que es la que a mí me han enseñado en la facultad. No. La contabilidad de costes que yo quiero va vinculada al proceso, que me diga qué es lo que cuesta cuando una persona se le ha hecho una prueba de cáncer y ha dado positivo, hasta que sale curado del hospital. Y ese es el proceso, definir todos y cada uno de las atenciones que tiene que recibir esa persona. Y eso hay que trabajarlo, eso hay que sentarse, no con una persona. Te tienes que sentar con 40, con 50 personas hasta que defines el proceso y tienes claro todos y cada uno de los elementos que incurren en el mismo para poder determinar los costes y para poder después medir los resultados del mismo. Y a eso es a lo que dedicamos mucho de nuestro tiempo. Y voy a ir terminando con lo que son nuestras líneas de investigación que estamos trabajando ahora. Esa es la diana a la cual nos estamos dedicando. Y seguimos trabajando en modelos de evaluación económica relacionados con enfermedades. El primero, la tesis que dirigí con Ricardo, era vinculado a una hernia, y la tesis que acabamos de terminar era vinculada con el cáncer. Por tanto, como veis, hemos ido tratando muchas enfermedades y tratando de aplicar los modelos de evaluación en los mismos. El referente, y en lo que siempre me he volcado, y algo en lo que yo siempre creía, es decir, yo hice la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas para crear una empresa en mi pueblo, en Villamalea, que esa empresa no era más que una residencia de mayores. Esa era la idea que yo tenía cuando me fui a estudiar a Valencia. Pero daros cuenta, las vueltas que da la vida. No solo es que no me he hecho empresario, sino que, bueno, por la persona a la que conocí en los últimos años de carrera, también empezamos a pensar en una vida común, en una vida en la cual en los últimos años nos dijeron que si nos queríamos vincular a la universidad, y eso fue lo que hicimos, vincularnos a la universidad, y luego cuando pude volví a eso que era lo que me llamaba la atención desde hacía tiempo, que era la atención a las personas mayores dependientes. Y dentro de esa atención a las personas mayores dependientes hemos trabajado mucho en lo que es la oferta de los servicios sociosanitarios, hemos trabajado en temas como la alimentación, en mayores, también en jóvenes universitarios. Hemos trabajado en modelos de atención a las personas dependientes, modelos de atención residencial. La tesis de María Ángeles Briones era cómo mejorar la calidad de la atención a las personas en la residencia con terapia vinculada a animales. En ese caso fue con perros, pero tratar de mejorar esa atención residencial. Hemos trabajado mucho en la atención personalizada en domicilio, porque es también en lo que creo y donde tiene que estar el futuro, porque si preguntásemos a todo y cada uno de nosotros, lo que queremos es seguir viviendo en nuestra casa cuanto más tiempo mejor. Por tanto, lo que tenemos que conseguir es que esa atención personalizada en el domicilio sea la que todos esperamos. Modelos alternativos de compartir y convivir, la idea del cohousing, el tema de la hipoteca inversa, que fue un referente y que nos ha dado muchas alegrías, pero también muchas horas de discusión, no solamente entre el grupo de investigación, sino con gente de fuera. El tema de seguro de dependencia, que debe ser uno de los elementos clave para fortalecer lo que se puede y qué servicios de calidad podemos dar dentro de la dependencia. Y, por supuesto, seguimos trabajando en la sostenibilidad del sistema público de pensiones, que era parte, como veis, estamos hablando de dos de las patas fundamentales de esos dos pilares del estado del bienestar de lo que estábamos hablando. Bueno, pues toda esta investigación se podía hacer de muchas maneras, pero toda esa investigación nosotros la realizamos basándose en una serie de valores, que son las claves para que día tras día te sientas satisfecho con el trabajo que estás haciendo. Y esos valores son, pues, vivir en sociedad,
nadie puede pensar que por vivir en un pueblo de 106 habitantes, como puede ser Villatoya, va a estar más solo o menos que por vivir en Albacete. Os puedo asegurar que hemos hecho muchas más cosas con programas de trabajo y de participación ciudadana en un pueblo de 106 que muchas veces se hacen en barrios de 10.000 personas. Todo está en saber vivir en sociedad. La ética en nuestras acciones. Ese debe ser un elemento clave. Y igual que he dicho que el ADN de las cooperativas estaba en mí, el tema de la ética también tiene que estar en el ADN de todo y cada una de las cosas que hagamos. El compromiso con la institución. Sin compromiso, sin tratar de hacer las cosas sin esperar nada a cambio, no hay posibilidad de que las cosas crezcan. Esa debe ser uno de los elementos clave. Te comprometes porque crees que durante ese periodo, trabajando a tope, vas a mejorar lo que hay ahí. Pero no es sin esperar nada a cambio, ni desde el punto de vista individual, ni desde el punto de vista del grupo. La idea del esfuerzo, para los que venimos de un pueblo y de un pueblo relativamente pequeño, sabemos lo que cuesta para estudiar, para irte a un instituto todos los días distinto al de tu casa, el haber tenido que salir de una región como esta para estudiar e irte a Valencia y haber tenido la suerte de poder volver a esta región. Pero de los que nos fuimos a estudiar a Valencia, nos contamos con los dedos de las manos los que hemos vuelto. La mayoría se ha quedado allí. Por tanto, el esfuerzo y el poder conseguir las cosas y que esas personas se queden en nuestra sociedad para hacer una sociedad mejor, pues sin duda alguna ayudará a que podamos hacer realidad los sueños que todos tengamos. La libertad, clave para que cada uno se sienta libre de hacer lo que considere que es más relevante para el conjunto de la sociedad y nunca en el beneficio propio. Aprender a compartir, algo que nos enseñaron desde pequeñitos y que conforme va pasando el tiempo se nos va olvidando. La colaboración en iniciativas altruistas, como la que hoy estamos realizando. Y, por supuesto, buscar el trato cercano. Cuando hemos estado horas y horas en el médico, o hemos estado horas y horas en una residencia, o hemos estado con un estudiante, la mayoría de los casos lo único que quieren es que le des una respuesta adecuada a lo que te están planteando y a las dudas que tienen. Por tanto, todos y cada uno de estos elementos, en su conjunto y todos sumados, es lo que hacen que el Grupo de Economía, Alimentación y Sociedad realice la investigación que está realizando y esté obteniendo los resultados que está obteniendo. Y esto era todo lo que quería contaros y nada más. Muchas gracias.